Así de simple, La Tripleta, por Yulisa Abreu Polanco, la Magna Cum Laude de las décimas, los sonetos y los monólogos, desde una perspectiva psicológica. Santo Domingo, República Dominicana. El flamboyán estresado, monólogo. Generosos colonizadores europeos, franceses, españoles e ingleses, le prepararon un visado desde Madagascar hacia este gran jardín caribeño. Aquí encontró su sol, aquí encontró su temperatura, aquí encontró su ambiente, aquí encontró la amalgama perfecta construida en tres acentos extremadamente diferentes en este universo. Eso nos hizo crecer hasta el cielo. En el pasado, con mucha insistencia, fueron incontables los ácaros que tuvimos que enfrentar, que succionaron nuestra savia para debilitar nuestro abundante florecimiento. Se nos vio punteados de amarillo, con hojas bronceadas, con telarañas finas. En esos momentos nos la ingeniamos para combatirlos. Nos duchamos, usamos aceites para asfixiarlos, usamos mariquitas y crisopas entrenadas para demostrar nuestra fortaleza y nuestra propia identidad. Nuestra frondosidad en llamas, nuestra forma de sombrilla, nuestro contraste cromático son la admiración y la envidia de otros árboles. Pero hoy, después de casi 2 siglos, nuestros propios podadores nos están llevando a desarraigar las esperanzas que nos construyeron. Un grupo de plantadores nos hizo lucir un follaje verde brillante con una espectacular floración en tonos rojos intensos, anaranjados y amarillos, colores que se convirtieron en azul, rojo y una hermosa cruz blanca. Oh, nuestros propios arbolistas, después de captarnos con su demagogia, nos imponen su etileno, nos envían sus gusanos barrenadores y defoliadores que erosionan nuestras raíces, secan algunas de nuestras ramas y nuestra corteza grita desesperada. Nuestro árbol de fuego se siente solo, desprotegido, traicionado, mal podado. Quieren borrar nuestra alegría, no quieren mencionar nuestros nombres: acacia roja, tabachín, pociana real. Siente que ofendemos y, lo peor aún, que discriminamos por enaltecernos con el bermellón que llevamos dentro. Nos pretenden doblegar y, como la hiedra, adherir nuestra sombra y nuestra luz a un terreno baldío, desolado, sin rotación ni traslación. Quieren reducirnos al sistema de Samuel Morse y Alfred Bay, donde nuestra naturaleza no se oxigena. ¿Nos merecemos esto? ¿Nos merecemos que las cochinillas y los purgones intenten deformar nuestras hojas? Y el problema es mayor. Las termitas y las hormigas confabulan para pisotear nuestra soberanía.
De algo estamos muy seguros. Han caído muchísimas de nuestras hojas. Hemos visto mutiladas muchas de nuestras hermosas y coloridas flores. Han cortado poderosas ramas nuestras, pero aún así vemos muchos alegres y desafiantes brotes, mientras nuestras raíces continúan buscando sus nutrientes. Visto desde una perspectiva psicológica, el framboyán estresado adquiere una dimensión todavía más profunda. La obra deja de ser únicamente una alegoría política y social para convertirse en el relato de una psique colectiva sometida a estrés crónico, trauma acumulativo, sentimiento de traición y lucha por preservar su identidad. Lo fascinante de este monólogo es que el título ya contiene una clave interpretativa esencial: el framboyán como mente colectiva. El framboyán no representa solamente una nación, representa una conciencia, representa un yo colectivo, representa una personalidad que intenta mantenerse íntegra mientras recibe agresiones constantes. Desde la psicología profunda, el árbol funciona como una proyección del psiquismo nacional. Las raíces serían la memoria histórica, los valores culturales, las creencias fundacionales. El tronco, la identidad, las ramas, las instituciones, los proyectos colectivos, las flores, los sueños, los logros, la esperanza, las hojas, las manifestaciones visibles de bienestar. Cuando el árbol comienza a deteriorarse, lo que realmente se está deteriorando es el equilibrio emocional de la colectividad. El estrés como eje psicológico. El título no dice el framboyán enfermo, el framboyán moribundo, el framboyán derrotado. Dice el framboyán estresado. Eso es importante. El estrés psicológico aparece cuando un individuo percibe que las demandas del entorno superan sus recursos de adaptación. Exactamente eso ocurre en el monólogo. El árbol siente que las amenazas aumentan, los ataques se multiplican, los defensores desaparecen, los agresores se fortalecen. La sensación emocional dominante es la sobrecarga. La memoria del trauma. Observemos este fragmento. En el pasado, con mucha insistencia, fueron incontables los ácaros que tuvimos que enfrentar. Desde la psicología del trauma, el individuo revive experiencias dolorosas anteriores para explicar su sufrimiento actual. El árbol no habla únicamente del presente. Recuerda antiguas heridas, las compara, las evalúa, las integra en su narrativa. Esto es característico de una mente que intenta dar sentido a experiencias adversas repetidas. La resiliencia psicológica. Uno de los
aspectos más hermosos de la obra es que el árbol no desarrolla una identidad victimista. Dice, nos la ingeniamos para combatirlos. La frase revela resiliencia. La resiliencia no consiste en evitar el sufrimiento, consiste en reconstruirse después de él. El árbol recuerda sus heridas, pero también recuerda sus capacidades. No se define por los ataques recibidos, se define por su capacidad de respuesta. La herida más profunda, la traición. Desde una perspectiva psicológica, el punto más doloroso del monólogo aparece aquí, nuestros propios podadores. Esta frase cambia completamente la naturaleza emocional del conflicto. Los enemigos externos generan miedo, pero los agresores internos generan algo mucho más devastador. Traición. La psicología demuestra que las heridas más profundas suelen provenir de quienes deberían protegernos. Por eso el impacto emocional de esta imagen es enorme. Los podadores representan figuras de confianza. Cuando ellos dañan al árbol, se produce una fractura emocional mucho mayor que la causada por las plagas. El sentimiento de abandono. Más adelante leemos, nuestro árbol de fuego se siente solo, desprotegido, traicionado. Aquí aparecen tres emociones fundamentales: soledad, sensación de aislamiento, desprotección, sensación de vulnerabilidad, traición, ruptura del vínculo de confianza. Estas tres emociones juntas forman uno de los núcleos psicológicos más poderosos que pueden experimentar una persona a una comunidad. Crisis de identidad. Uno de los momentos más interesantes desde la psicología ocurre cuando el árbol afirma: no quieren mencionar nuestros nombres. La identidad humana está profundamente vinculada al nombre. Cuando alguien intenta borrar el nombre de otro, borra su historia, borra su individualidad, borra su reconocimiento. Las denominaciones, acacia roja, tabachín, oceana real, funcionan como expresiones del yo. Por eso la amenaza no es lingüística solamente, es existencial. El árbol siente que quieren borrar parte de lo que es. La intertextualidad de Mollsen y Bay desde la psicología. La aclaración sobre la referencia resulta esencial. Desde la psicología cultural, el lenguaje es uno de los pilares fundamentales de la identidad. Cuando el árbol dice: quieren reducirnos al sistema de Samuel Mollsen y Alfred Bay, está expresando el temor a perder la riqueza de sus formas naturales de comunicación. Psicológicamente, esto equivale a perder la voz propia,
perder la espontaneidad, perder la autenticidad. El árbol teme convertirse en una versión simplificada de sí mismo. La ansiedad ante el deterioro. Los enemigos mencionados, purgones, cochinillas, termitas, hormigas, gusanos barrenadores, no aparecen como amenazas instantáneas. Son amenazas progresivas, lentas, persistentes, silenciosas. Esto refleja perfectamente la ansiedad psicológica. La ansiedad rara vez proviene de una gran catástrofe inmediata. Generalmente surge de pequeños deterioros acumulados que generan la sensación de que algo importante se está perdiendo. El simbolismo de las raíces. El final posee una enorme riqueza psicológica. Nuestras raíces continúan buscando sus nutrientes. Las raíces representan el inconsciente colectivo, representan valores, tradiciones, memoria, sentido de pertenencia. El árbol descubre que todavía posee una fuente de energía interna. Desde la psicología humanista, esto equivale a encontrar recursos internos para seguir adelante. El optimismo resiliente. El cierre evita dos extremos: la negación ingenua, el pesimismo absoluto. Dice, vemos muchos alegres y desafiantes brotes. Los brotes son una imagen psicológica extraordinaria. Representan esperanza, renovación, adaptación, crecimiento posterior al sufrimiento. En psicología moderna existe un concepto llamado crecimiento postraumático. Describe la capacidad de una persona de fortalecerse después de atravesar una crisis. Los brotes simbolizan precisamente eso. Desde una perspectiva psicológica, los recursos literarios del flamboyán estresado no solo embellecen el discurso, también permiten representar emociones colectivas, conflictos internos, mecanismos de defensa, procesos de resiliencia y crisis de identidad. La obra está construida de tal manera que el lenguaje botánico se convierte en el lenguaje de la mente. Recursos literarios desde una perspectiva psicológica. Alegoría psicológica. Ese recurso predominante de toda la obra. Personificación, prosopopeya, metáfora del estrés, metáfora de la identidad, metáfora de la traición, símbolo del trauma acumulado, campo semático del deterioro psicológico, metáfora de la resiliencia, símbolo del crecimiento postraumático, antítesis psicológica, imágenes sensoriales del sufrimiento, metáfora de la pérdida de identidad, símbolo de la asfixia emocional. Preguntas retóricas. Simbolismo
cromático. Arquetipo del árbol. Conclusión psicológica. Desde esta perspectiva, el framboyán estresado es una obra construida sobre una extraordinaria red de metáforas psicológicas. El árbol se convierte en una mente colectiva que experimenta estrés, desgaste, traición, miedo a la pérdida de identidad y, finalmente, resiliencia. El recurso más poderoso de toda la obra no es una metáfora aislada, ni una imagen particular. Es la transformación completa del framboyán en un ser psicológico capaz de sentir lo mismo que siente una persona o una nación. Dolor por sus heridas, preocupación por su futuro y esperanza en su capacidad de volver a crecer, a florecer. Esta coherencia simbólica es una de las mayores fortalezas literarias del monólogo. Si usted sincronizó con este monólogo, el framboyán estresado, le pedimos que se suscriba a nuestro canal, nos dé like, active su campanita de notificaciones y coméntenos. El framboyán estresado es una obra del escritor Anthony Eduardo Fernández. Yo soy Yulisa Abreu Polanco y nos vemos en la próxima, Dios mediante.